Hola a todos, esto es Patercos, patronaje para creadores. Yo soy Andrea López, creadora de la Academia de Patronaje Online patercos.com, y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer el patrón de una falda de doble capa, es decir, una falda doble circular que va a tener mucho vuelo. Pero antes recordaros que por una suscripción de 10 € al mes podéis acceder a la Academia Online, donde ya hay un montón de clases disponibles de transformaciones de patrones, de sus estructuras internas, esos acabados internos, en fin, un montón de cosas para que podáis aprender o mejorar vuestro patronaje desde casa a vuestro ritmo, como queráis. Os enseño además dos proyectos especiales que hemos hecho por la vuelta al cole en septiembre, que son estos dos vestidos que son réplicas de diseños de pasarela. Hemos visto el proceso de creación completo del prototipo. Dicho esto, seguimos con el vídeo de hoy. Una falda de doble capa al final es básicamente lo mismo que una de capa o una de media capa, que ya hemos tratado en el canal, simplemente que tiene más vuelo. Está la de media capa, que sería medio círculo, la de capa, que es un círculo completo, y la de doble capa, que son dos círculos completos. En principio pensaba que estaba claro el tema, pero bueno, como me habéis preguntado varias veces respecto a cómo hacer este tipo de falda, pues vamos a verlo. Además, así aprovecho porque es un tipo de falda que tengo en varios de los patrones de cosplay de la tienda, y al ver el patrón a veces tenéis dudas de cuántas piezas o cómo se coloca el patrón, así que así lo vemos. Vamos a ello. La medida que necesitamos para sacar esta falda es el contorno de cintura, siempre que queramos que la falda vaya a la cintura, claro. Por lo tanto, mediremos el contorno con la cinta métrica y no apretéis la cinta métrica, ¿vale? Que quede un poquito de holgura para que así haya por lo menos 1 centímetro, ¿no? O 2 de contorno, para que la prenda respire un poco respecto a la piel. Luego también decidiréis el largo, pero eso ya pues dependerá de cada diseño, lo que queráis. Lo voy a hacer en papel. Si fuera en tejido sería lo mismo. Doblaríamos el tejido por la mitad para que los orillos se junten, y después lo volveríamos a doblar por la mitad. Donde se nos queda la doble esquina doblada es donde vamos a dibujar la circunferencia de la falda de doble capa. Pensad que nos tienen que quedar dos círculos. La falda al final serán dos círculos. Por lo tanto, el contorno de cintura lo vamos a dividir entre 12 y eso será el radio. Lo que nos dé esa medida la vamos a poner aquí para hacer la pequeña circunferencia, como si la cinta métrica fuera un compás. Pensad una cosa, para conseguir una falda de media capa dividimos el contorno de cintura entre 3 y nos queda medio círculo. Para conseguir una falda de capa medimos el contorno de cintura entre 6 y nos queda un círculo. Pues para una que necesitamos dos círculos lo dividiremos por el doble, por 12, para que nos quede luego la cintura en total en dos círculos. Medimos este contorno y me da 5 centímetros. En total, la cintura del maniquí a escala que estaba usando era de 38 centímetros. Si esto mide 5, lo multiplicamos por 4, que es las veces que lo tenemos plegado, y me da 20 centímetros. Si el total de la cintura era 38 y necesitamos dos círculos, esto en total nos medirá 40 centímetros de cintura. Si la cintura total era 38, quiere decir que cada círculo debe medir la mitad, 19. Por lo tanto, en principio nos sobraría 1 centímetro respecto a lo que nos ha salido, pero en realidad nos tienen que sobrar 2 centímetros para luego poder usarlo de margen de costura. Por lo tanto, como necesitamos 1 centímetro más, voy a hacer lo que es el contorno de la circunferencia un pelín más grande para ajustarlo a esa medida. Ahora ya el círculo nos mide lo que nos debe de medir. El círculo total nos medirá 21 centímetros.
añadimos margen de costura. Y cortamos el centro. A partir de la línea del contorno deberemos ir midiendo también, como si fuera un compás, el largo de la falda. Le voy a poner 25 centímetros. Pensad que yo estoy trabajando en un maniquí a escala. Por eso las medidas son tan pequeñas. Le añadimos el margen de costura de 1 centímetro, el dobladillo, como queráis. Fijaros que aunque lo estoy haciendo a ojo, coincide con 1 centímetro ya de las veces que lo he puesto, me lo sé ya de memoria. Y cortamos también con todo el papel plegado. Desplegamos y veréis que nos queda el círculo. Bien, ahora aprovechando una de las dobleces, que las dobleces están o bien al recto hilo o al contrahilo, vamos a decidir que una de ellas sea la zona de la apertura. Porque como vamos a unir 2 círculos, necesitamos abrir este círculo también para unirlo por los costados, para ponerle la cremallera y todo eso. Y ahora vais a ver por qué necesitábamos que el contorno nos midiera 2 centímetros más. Porque ahora por esta apertura necesitamos que tenga también su margen de costura para cuando lo añadamos con el otro círculo. Por lo tanto, ahora mismo el margen de costura ya lo tendríamos añadido en la propia falda. Por último, podréis hacerle la cinturilla, que no es más que un rectángulo del ancho del contorno de cintura, que eran 38, y el alto que queráis. Le voy a poner 3 centímetros de alto. Bueno, le voy a poner 6 para después poder doblarla por la mitad y que así nos quede aseado tanto por el derecho como por el revés. Y si queréis le podéis poner un piquete en medio, porque así podéis hacer coincidir el piquete, ¿no?, pues con la costura de costado, y el otro lado, los extremos, pues con la otra costura que lleve la cremallera. Todo esto lo pasaremos a tejido, la cinturilla la cortaremos una vez y los círculos lo cortaremos 2 veces. Necesitamos 2 círculos. No me voy a extender tanto en la parte de la confección, por ejemplo de la cinturilla, porque ya hay un vídeo donde explico cómo coser cinturillas, os lo voy a dejar en la caja de información, el enlace.
Y luego también tenéis vídeos para poner cremalleras, diferentes tipos de cremalleras. Tenéis también vídeo para asear bajos curvos, aunque aquí os voy a decir uno que sale en ese vídeo, pero bueno. Cogemos los dos círculos y los colocamos derecho con derecho. Donde está la apertura, uno de los lados lo vamos a coser entero con un pespunte a margen de costura de arriba abajo, y en el otro tendremos que colocar la cremallera. Así que al cortar, marcaros el piquete de final de cremallera y ya decidís si queréis una vista, si queréis una invisible. Lo dicho, en el canal hay varios tutoriales de cremalleras. Por lo tanto, ponéis la cremallera y coséis el resto de la costura. Podéis usar costura con remallado, costura francesa, es que es lo mismo. En esto también depende de los acabados que queráis hacer. Yo no voy a poner la cremallera, imaginaros que la he puesto, es simplemente para que vayáis viendo la construcción de la falda. Y en la cinturilla, si queréis, si el tejido se marca con la plancha, la podéis ya doblar por la mitad y el margen de costura de la parte de la línea de la cintura lo podéis coser ya también para adentro y dejarlo fijo con la plancha. Así luego va a ser más fácil coser. Para asear el bajo voy a coger una cinta de bies, el primer paso lo voy a colocar normal, cosemos una de las pestañitas y luego lo giraré hacia adentro 2 veces para que quede como si fuera un dobladillo. Así que empezamos por el derecho, abrimos la pestañita, pasamos pespunte por la marca de la doblez. Nos lo giramos para tener de cara el revés, doblamos el bies por la mitad y lo volvemos a girar por la línea del pespunte y es como si hiciéramos un dobladillo doble. Además así nos queda más finito. Al fin y al cabo una falda de doble capa pues tiene la curva más marcada. Y si hacemos un dobladillo muy ancho nos va a ser más difícil, se nos va a dificultar más el poder hacerlo sin que se nos creen arrugas ni se nos quede tejido de sobra. Y como os comentaba, para terminar nos faltaría solo poner la cinturilla. Lo dicho, os dejo el link de cómo poner cinturillas, una forma de ponerlas, hay varias. Os lo dejo en la caja de información, pero bueno, básicamente pues eso, lo podéis poner o como un sándwich o como os digo en el vídeo. Con esto ya tendríamos acabada nuestra falda de doble capa. Y espero que también os haya servido para entender el tema este del vuelo, de más vuelo, menos vuelo, para si queréis jugar un poco pues con otra falda, con otro diseño. Hasta aquí la clase de hoy. Si os ha gustado ya sabéis que os podéis suscribir al canal, darle me gusta o compartirlo. Y abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.